de todo lo que nos quieras sacar de tu propósito, Señor, que estemos concentrados, Señor, estemos pendientes de ti, Señor, sensibles a tu Santo Espíritu, Señor, para que nos hable, para que nos explique, Señor, para que nos haga entender las cosas, los misterios que tú tienes para nosotros hoy, Señor. También bendice la vida del pastor, Señor, quien dará la clase, Señor. Toma el control de su vida, Señor, de sus pensamientos, Señor, que todo se haga en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Bien, bienvenidos una vez más. Es un privilegio poder tenerles acá en esta ocasión para un curso más, con un tema fascinante desde muchas perspectivas. El libro de Apocalipsis es sin duda uno de los libros que más fascinación tiene en el ámbito cristiano. Fascinación desde muchos puntos de vista. Para algunos es un libro sensacionalista, de donde pueden extraer ideas extrañas. Y bueno, a cual más rara en su interpretación. Algunos lo ven como un libro misterioso, como un libro plenamente confuso, un libro que en realidad pocos logran captar el mensaje y el significado, un libro que se presta para el sensacionalismo o el amarillismo teológico o escatológico. Hay tantas interpretaciones como intérpretes. Y bueno, eh, en este curso, hermanos, vamos a tratar de evitar a toda costa el sensacionalismo escatológico, cualquier amarillismo interpretativo. Y bueno, antes que nada quiero mostrarles algo. Bueno, para aquellos que es primera vez quizás en uno de los cursos, mi nombre es Fernando Alvarado y bueno, tengo el privilegio de compartir con ustedes este curso. Y el material de texto, yo supongo que muchos de ustedes conocen quizá este libro. No sé por qué no me aparece, creo que aparece borrosa en la imagen, ¿verdad? Si no entiendo Sí, por qué hace eso. es por su fondo, porque tiene difuminado el fondo. Ok, déjenme ver entonces si veamos ahora. Sí, ahora sí. Gracias. Este es uno de los libros que vamos a utilizar como libro de texto. Este es el tomo uno de Apocalipsis de Juan Stam, originalmente publicado como el Comentario Bíblico Iberoamericano. El tomo uno abarca del capítulo uno al 5 y lo vamos a estar utilizando en las primeras clases. Luego hay cuatro tomos en realidad donde se aborda todo el libro de Apocalipsis y si Dios lo permite y nos regala vida, para llegar hasta el final, vamos a poder estudiar cada uno de ellos. Eh, Tal vez no a profundidad como nosotros quisiéramos, porque aunque son 23 clases, el libro de Apocalipsis es tan profundo que podríamos pasar un año completo estudiándolo y todavía podríamos sacar más después del contenido de este libro tan importante. Pero esperamos y le rogamos al Señor que Él nos ayude durante este proceso de aprendizaje para que yo pueda darme a entender y usted pueda comprender lo que el Espíritu quiso decirnos a través de este importante texto sagrado, el libro de Apocalipsis. Ahora bien, el libro de Apocalipsis, hermanos, voy a compartir pantalla con ustedes para la presentación de esta noche. Vamos a ver. Ok. Bien. Como dije, esta es la clase introductoria, por eso 23 clases, porque en las próximas 22, luego de esta, vamos a ir viendo capítulo por capítulo y en la medida de lo posible, versículo por versículo, todo el libro de Apocalipsis, tratando de descifrar lo que el Señor quiso revelarnos a través de este importante libro. La clase de hoy tiene un carácter introductorio y es precisamente el título de esta lección así, Introducción al estudio del libro de Apocalipsis. Probablemente alguna vez usted se haya sentido intimidado al encontrarse con este libro de escrituras. Y usted se pregunte, bueno, ¿para quién es el libro de Apocalipsis? Para muchos quizás es un libro relegado para los académicos, para aquellos que ya tienen una maestría, un doctorado, en una licenciatura en teología y pueden profundizar
en la compleja simbología, en el mensaje de este libro. Pero la verdad es que cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, no fue escrito para los eruditos, fue escrito para creyentes de diferentes estratos sociales, algunos de ellos campesinos, muchos quizás no podían leer y tenían que oír el mensaje recitado dentro de sus congregaciones, otros tal vez sí, pero el punto es que Apocalipsis fue escrito para la iglesia común, para el cristiano de a pie, para aquel que no teniendo formación teológica podría comprender el mensaje, porque el mensaje de Apocalipsis era tan importante que todos deberían entenderlo. Hoy para nosotros, a casi 2 milenios de su redacción, a veces resulta un poco confuso. Pero en primer lugar, el libro de Apocalipsis es para los valientes. Si bien su interpretación puede traer ciertas dificultades tan alejados del tiempo de su redacción como estamos, lo cierto es que no debemos rendirnos, no deberíamos pensar que vamos a volvernos locos por tratar de entender el libro de Apocalipsis o que jamás podríamos entender lo que Dios quiso decir. ¿Cuál sería el sentido de poner un libro en la Biblia que nadie puede entender, que simplemente esté ahí para confundir? Mucha gente cuando oye la palabra Apocalipsis se abruma y piensa que se refiere automáticamente al fin del mundo, caos, destrucción. Si usted ve alguna producción hollywoodense, se va a dar cuenta que el Apocalipsis significa eso. Apocalipsis Now, Apocalipsis Zombie. Y hay tantas versiones con este nombre y todas tienen que ver con catástrofes, con el fin del mundo. Pero el propósito original del libro no era decirnos o contarnos catástrofes, era más bien darle esperanza a una iglesia que estaba siendo perseguida. Este libro es para los valientes, aquellos que no le tienen miedo a descubrir lo que Dios quiere revelar. Pero este libro también es para los humildes, para todos aquellos que quieren escuchar con respeto lo que realmente dice el texto inspirado. Por eso hoy le invito, antes de continuar con el estudio de este libro, a despojarse de muchas ideas preconcebidas y dejar que el texto hable y nos diga lo que Dios quiso que dijera, sin imponer interpretaciones espectaculares. Ese ha sido el problema de la iglesia a través de los siglos, tratar de complicar el contenido del libro, sacándolo de su contexto cultural e histórico, eh, ha llevado a muchos cristianos a especular. Cuando nace, por ejemplo, Hitler, ellos pensaron que él era el anticristo del Apocalipsis. Siglos atrás, cuando nace el Islam, ellos vieron en Mahoma al anticristo. Y muchos, al oír o leer de la guerra de Gog y Magog, sacan especulaciones si Moscú es o es Turquía o cualquier otro país o imperio del mundo, y tratamos con soberbia de imponer nuestras interpretaciones y puntos de vista. Pero Apocalipsis no solo es para los valientes, también para los humildes, aquellos que quieren dejar que el libro hable por su propia cuenta. Ahora, eh, dentro de, el estudio de este texto apocalíptico, porque hemos de decir, lo vimos en un curso previo de escatología, el libro de Apocalipsis, si bien se presenta a sí mismo como una profecía o una revelación de Dios, que es lo que realmente significa Apocalipsis, revelar, descorrer la cortina para mostrar lo que está después o lo que está detrás de ella. Lo cierto es que Apocalipsis se presenta como una profecía y esto ha llevado a que se interprete de diferentes maneras. Hoy en día hay por lo menos 4 escuelas de interpretación del Apocalipsis. Por eso es que usted oye diferentes ideas sobre lo que pueda significar cada una de las figuras del libro. Una de estas escuelas es el preterismo. Y el preterismo suele verse más que todo en algunos sectores de la teología reformada. Algunos sostienen que la mayor parte de lo que el libro de Apocalipsis dice realmente ya es profecía cumplida, es pasado, que tuvo que ver con eventos que se desarrollaron en el siglo I después de Cristo. La mayoría de ellos relacionan el libro de Apocalipsis con lo ocurrido en el 70 después de Cristo. Y todas esas imágenes catastróficas de juicios, de señales, suelen interpretarlas como la caída de Jerusalén, la destrucción del templo en el 70 después de Cristo
y luego la persecución romana de los cristianos. La razón por la que esta escuela suele ser bastante popular es porque en realidad tiene mucho sentido cuando usted entiende que el libro de Apocalipsis fue escrito para un público específico, que eran los creyentes del primer siglo e inicios del segundo siglo, que estaban siendo perseguidos por el imperio romano, que vieron la destrucción del templo, que estaban pasando por situaciones complejas, problemáticas que amenazaban la fe. Y mucho de lo que el libro dice realmente conecta con esta interpretación y con los sucesos que pasaron en el primer siglo. Ahora, hay otra vertiente u otra escuela de interpretación que es el historicismo, el cual se debe interpretar el Apocalipsis como una descripción meramente simbólica de lo que es la vida de la iglesia a través del tiempo, desde los días de Juan hasta la segunda venida de Cristo. Esta perspectiva tiene la fortaleza de que no solamente conecta el libro del Apocalipsis con lo ocurrido en el primer siglo, sino con toda la historia de la iglesia desde su inicio hasta la fecha actual. Claro, hay un gran problema con esto. La fortaleza se vuelve debilidad cuando se presta para interpretaciones subjetivas. Y el problema con la escuela historicista es que mientras algunos ven a Mahoma y la invasión musulmana de Europa, cuando encuentran esa Apocalipsis nos habla de unas langostas extrañas con dientes de león, cabello de mujer, cola de escorpión, etcétera, etcétera. Muchos interpretaron las invasiones musulmanas como el cumplimiento de esto. Otros interpretan a Mussolini, a Stalin, a Hitler como el anticristo y a otros más. Y es un problema porque tratar de ubicar cada suceso del libro de Apocalipsis y conectarlo con un suceso de la historia hace que hayan miles de interpretaciones, así como hay de intérpretes. Es un poco problemático y creo que usted ya lo dedujo. Lo otro es el futurismo. La escuela futurista propone que la mayor parte del libro de Apocalipsis, de hecho, del capítulo 4 hasta el final del libro, se refiere a sucesos que aún no han ocurrido, que todavía son futuros y que se relacionan mayormente con el final de los tiempos y la segunda venida de Cristo en particular. Este tipo de interpretación es común del dispensacionalismo y de otros sistemas que suelen darle al libro un carácter más profético. Eh, la fortaleza de este libro es precisamente la expectación que genera, el hecho de que atrape la atención de la gente, nos seduce saber del futuro, nos seduce la idea de poder entender qué es lo que va a pasar y encontrar en el libro de Apocalipsis precisamente ese mapa de eventos futuros. Pero la debilidad que presenta esta postura es que suele desconectarse de la realidad de la iglesia actual y no siempre le damos una aplicación pastoral o actualizada a nuestros días, sino que lo vemos como algo distante. Una cuarta escuela de interpretación sugiere o considera el libro de Apocalipsis como un libro atemporal que no tienen, sí tal vez tenía parte que ver con la iglesia primitiva, pero también con la iglesia de los siglos posteriores, con la iglesia hoy en día y con la iglesia de todos los tiempos, porque lo que está tratando de decirnos, o más bien de describir, es esa lucha entre el bien y el mal, para dejar en evidencia que Dios es soberano sobre toda la creación y que al final de la historia la victoria le pertenece a Cristo. Para la escuela simbólica o idealista, Apocalipsis no está tratando de hablarnos de sucesos futuros específicos ni de eventos históricos específicos, sino más bien darnos una aplicación teológica, no ser tanto profético como idealista y simbólico. Dios tiene la victoria, Dios es soberano y al final de los tiempos, Cristo va a cambiar las cosas. Y ese es el único mensaje que importa en el idealismo. Lo que sí hemos de entender, hermanos, yo no sé cuál sea la escuela de interpretación en la que usted ha crecido, cada uno de nosotros probablemente, quizás la más común es la futurista por nuestro contexto latinoamericano y por la misma influencia de teólogos, incluso de redes sociales,
y ya que suele ser la más atrayente por toda la expectación que levanta. Hemos de entender y tener ciertas consideraciones hacia el libro de Apocalipsis. La primera de ellas es que Apocalipsis fue escrito para ser entendido. Recordemos que asumiendo, ¿no?, que el libro de Apocalipsis fue llevado, vamos a hablar luego sobre la autoría, pero cuando el libro de Apocalipsis es presentado en Éfeso como una carta circular que debía ser enviada a diferentes iglesias, lo cierto es que los creyentes estaban pasando por dificultades grandes, estaban siendo amenazados, desde el primer mártir cristiano hasta los miles que murieron bajo la persecución de Nerón y de otros emperadores romanos. Ya muchos cristianos, muchos discípulos de Jesús habían dado la vida por su fe. Para ellos la persecución no era un juego, no era algo que oían de otros lugares. Eh, Ellos estaban pasando dificultades y muchos se cuestionaban por qué Dios permitía que su pueblo escogido padeciera este tipo de persecución, porque por momentos parecía que el mal estaba ganando y que el cristianismo estaba condenado a la destrucción, condenado a desaparecer porque el mismísimo imperio romano y los judíos, originalmente el pueblo que recibió la revelación de Dios, perseguían a los cristianos. Era una persecución doble, tanto del lado judío como del lado pagano. Ellos esperaban un mensaje claro, un mensaje edificante, pero ante todo un mensaje que fortaleciera la fe de los creyentes para que pudieran permanecer leales. Es en este sentido que debemos entender que el libro de Apocalipsis para ellos no era un texto oscuro, no era algo que ellos no comprendieran. El Espíritu Santo no iba a burlarse, por decirlo de alguna manera, de estos creyentes perseguidos, dándoles un mensaje enredado que al final no entendieran o los dejara confundidos o peor, ¿no?, en incertidumbre ante los desafíos del momento histórico que estaban enfrentando. Hablemos un poco sobre algunos detalles de Apocalipsis como el género. Si bien dijimos que pertenece al género apocalíptico, otros lo clasifican como profético y consideran que Apocalipsis es el único libro de profecía de la Biblia. Lo cierto es que la forma de presentar la profecía en Apocalipsis corresponde al antiguo género judío de la apocalíptica, la literatura apocalíptica a la cual pertenecen ciertas partes del libro, bueno, el libro de Daniel, textos apócrifos como el libro de Enoch, algunas partes de Joel, Ezequiel y otros libros de la Biblia tienen elementos apocalípticos con características bien específicas en cuanto a la forma de presentar la profecía. Pero más allá de ser un texto apocalíptico, de contener profecías, o ser un texto profético, no podemos olvidar que Apocalipsis era una carta circular. Es importante entender esto porque cuando entendemos este principio, vemos que no solo es un mensaje común de la apocalíptica judía, tenía un propósito específico y si iba dirigido como una carta circular a congregaciones específicas, es porque el propósito y el mensaje original del libro conectaba con la realidad de esas comunidades, no era ajeno. Debemos entender que todo texto bíblico debe ser entendido a la luz de su contexto original. Significa lo que significó para los receptores originales. Luego que hemos entendido lo que significó para ellos, podemos darle una aplicación a nuestra realidad, no a la inversa. No buscar lo que significa para nosotros y luego darle una aplicación, sino entender el propósito original. El Apocalipsis reúne todos los requisitos de esa estructura epistolar. Tiene un saludo inicial donde presenta al remitente, se presenta como Juan. Hay cierto dilema sobre qué Juan se trata. Por eso muchos eruditos hoy en día prefieren llamarle Juan de Patmos para no identificarlo específicamente con Juan, el discípulo amado, ya que el mismo autor no afirma ser ese Juan. Luego del saludo inicial, nosotros podemos ver todo el cuerpo del mensaje, la serie de visiones proféticas, las exhortaciones a la iglesia, y luego, al finalizar todas estas visiones y profecías, encontramos una bendición final.
la despedida del autor que reitera la gracia de Cristo y su victoria al final, ¿no? Eh, eh, Tiene todas las características y toda la estructura epistolar. ¿Quiénes fueron los destinatarios concretos de estas epístolas? Bueno, los destinatarios originales fueron, como el mismo libro lo dice, las 7 iglesias de Asia Menor. No eran figuras simbólicas, eran iglesias reales que tenían desafíos y problemas complejos, que luchaban con la persecución a manos de paganos y judíos, que luchaban por defender la verdad de la herejía o incluso de la apatía espiritual y de la complacencia. Hay congregaciones que el Señor las reprende no porque hayan caído en herejía y que tal vez no están enfrentando ni siquiera persecución, sino que están cómodas y en esa comodidad se han apartado de su primer amor y han abandonado de una forma diferente la fe. No con una apostasía declarada, pero sí con una frialdad o tibieza espiritual más bien. Cada una de estos mensajes y el libro en la totalidad cumple con una función pastoral. La crisis es intensa, la crisis es terrible, pero el propósito del autor es fortalecer la fe de los creyentes para que no se aparten de los caminos del Señor, sino que perseveren aún en medio de la persecución. Esta no es una carta personal como las epístolas pastorales de Pablo que van dirigidas a personajes específicos, sino que es una carta que debe ser leída, sí por las 7 iglesias, pero también por el resto de iglesias donde pudiera llegar. La audiencia acá es mucho más amplia que en las otras epístolas. Notemos que el propósito era ser entendido, no permanecer como un texto oscuro o escondido. Apocalipsis 1:3 nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. De manera que el autor no está pretendiendo hablar de misterios oscuros solo para iniciados en algún misterio, como las religiones mistéricas de la época. Apocalipsis 2:7 nos dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con ello nos invita a obedecer. Y nadie puede obedecer lo que no comprende. Apocalipsis 22:10 termina y diciéndonos que a Juan se le manda no sellar el libro, algo que es totalmente opuesto a lo que sucede con Daniel. A Daniel se le dice que la profecía quedará sellada hasta el final de los tiempos, pero Apocalipsis busca ser un libro abierto, un libro que sea entendible para la gente, un libro que nos hable de lo que está por venir, de lo que ya está ocurriendo, de lo que va a acontecer inmediatamente y darnos esperanza para el futuro más lejano. Eh, Note que esta comparación entre Daniel y Apocalipsis. Recordemos que Daniel es un libro eminentemente apocalíptico del Antiguo Testamento. Mientras que Daniel permanece sellado y su comprensión o la explicación de las visiones no es tan aclarada y no siempre los lectores lo entendieron, Apocalipsis pretende ser abierto. Y el lenguaje que utiliza es uno que los lectores de la época podían entender. Para Daniel, todo lo que aconteciera era una visión futura del fin. Apocalipsis nos presenta mucho de esto ya cumplido en Cristo, aunque mucho también es futuro, pero nos presenta a Cristo como el cumplimiento de la historia. Daniel mismo no entendía siempre lo que estaba hablando, no siempre comprendió las mismas profecías y visiones que tuvo, pero a Apocalipsis se le dice a los sabios que entiendan. Es decir, este libro fue escrito para personas comunes del Asia Menor que podrían entender lo que Juan estuviera diciendo. No es un libro creado para especialistas. Eh, Dentro del libro de Apocalipsis debemos entender que hay un simbolismo numérico y es necesario entender esto antes de profundizar e ir capítulo por capítulo explicando algunos elementos. Por ejemplo, el número más recurrente
dentro del libro de Apocalipsis es el 7, que representa la plenitud y la perfección de Dios. Así usted puede encontrar 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y acá nos habla precisamente de perfección divina, de una obra que es completa, de el dominio y el control de Dios sobre la historia de forma plena. Otro número bastante recurrente es el número 12, que es el número del pueblo de Dios. Recordemos acá, ¿no?, que en el Antiguo Testamento se nos habla de las 12 tribus de Israel y en el Nuevo Testamento de los 12 apóstoles de Cristo, hablándonos de esta manera de la comunidad redimida por Dios a través de las eras. El 12 nos habla de Israel, nos habla de la iglesia como pueblo de Dios y se utiliza como símbolo de ambos. El número 4 es otro número que también se emplea bastante en el Apocalipsis y nos habla de la universalidad y de la tierra misma. Nos habla de los 4 puntos cardinales, de los 4 extremos de la tierra, de los 4 seres vivientes, de los 4 vientos. Y con ello se trata de decirnos, ¿no? Cuando habla de 4 seres vivientes, es una simbología de la plenitud de toda la creación, un símbolo de todos los seres creados que se unen en el nuevo mundo de Dios para adorarle. El número 3 en el Apocalipsis es también otro que se utiliza como símbolo de la Trinidad para reflejar aquello que es santo, lo que es trascendente. Hay quizás el número más famoso, aunque debería ser el 7, el número más famoso para muchos es el 666, que es un símbolo de máxima imperfección y de la rebelión humana contra Dios. Recordemos que el número 6 es el número del hombre. Dios crea al hombre al sexto día, pero no es la plenitud, es lo que está antes de la perfección divina. Si el 7 es el número de Dios, el 6 es el número de lo humano, de lo incompleto, de aquello que no logra la perfección, de aquello que busca usurpar la gloria de Dios. Y el hecho de que aparezca 3 veces, recordemos que si el 3 representa Trinidad y divinidad, el que el 6 sea representado 3 veces significa el máximo, el colmo de la imperfección y de la rebelión humana. Por eso se aplica a la bestia, porque es imperfecta totalmente desde el punto de vista divino, pero también es el ejemplo más grande de la rebelión. Otro número muy simbólico dentro del Apocalipsis es el número 1000, que en realidad raras veces tiene un sentido literal, sino que más bien suele ser usado como símbolo de un periodo bastante largo, de completo, pero a la vez indefinido. Nunca deberíamos entender al leer el número 1000 que se refiere exactamente a 1000, sino que más bien tiene una connotación simbólica para representar una era o más bien una fase del plan de Dios, como cuando decimos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eh, por eso, para elegir el reinado de Cristo, él utiliza el número 1000 para indicar que será un periodo largo y extenso donde Dios reinará de forma plena sobre la tierra por medio de Jesucristo. Otro número que es necesario entender en el estudio de Apocalipsis es el 144.000, la plenitud de los redimidos. ¿Por qué? Recordemos que este número es producto de multiplicar 12 por 12 por 1000, es decir, el pueblo de Dios, ¿no? En su plenitud multiplicado por el número que representa completo o incalculable. De manera que cuando en la Biblia se alude a estos 144.000 en el libro de Apocalipsis, nos está tratando de representar a la plenitud de todos los creyentes fieles, judíos y gentiles. Bueno, vamos a hablar de esto en profundidad cuando lleguemos exactamente al capítulo donde se abordan los 144.000. Para nosotros, como lectores modernos, hay un verdadero problema. Y es que venimos al libro de Apocalipsis con presupuestos equivocados. Ya nos han formado muchas ideas. Y cuando leemos Apocalipsis lo interpretamos con un lente específico, ¿no? Que nos hace ver las cosas de una u otra manera. Ustedes
Aquellos que usan lentes como yo saben que un lente, dependiendo de la gradación, puede deformar lo que usted mira o puede hacer que lo vea con mayor claridad. Y desafortunadamente, al venir a las escrituras todos ya traemos un lente teológico, un lente denominacional. Traemos el lente del historicismo, del idealismo, del futurismo o del preterismo, o a veces una ensalada de ideas de lo que debería ser el Apocalipsis. Y por eso es que cuando leemos Apocalipsis, lo que más sentimos es miedo. Y la verdad es que este libro fue escrito para quitar el miedo, para que los cristianos del siglo primero tuvieran esperanza. Hoy, cuando oímos la palabra Apocalipsis, oímos eso como algo amenazante, como algo que nos aterroriza en algunos casos, o por lo menos que nos desconcierta. Muchos utilizan el libro de Apocalipsis de una forma inadecuada para hacer terrorismo escatológico o terrorismo apocalíptico. Hay muchos predicadores oportunistas hoy en día que aprovechan las imágenes de Apocalipsis para generar miedo y a punta de las visiones de Apocalipsis, amenazan a la gente para que se convierta. ¿Cuántas veces oímos nosotros una predicación donde le dicen que tiene que venir y aceptar a Jesús porque se va a quedar a la gran tribulación y va a ser atormentado por el anticristo y va a tener que pagar con la vida o va a tener que huir a las montañas, que las langostas lo van a atormentar, que va a querer morirse y no va a poder? Todo eso es terrorismo escatológico, terrorismo apocalíptico. Y es un mal uso de un texto sagrado que lo que quería era dar esperanza, no infundir temor, ni ser mucho menos usado para manipular la conciencia y provocar conversiones artificiales, porque el miedo es incapaz de producir una verdadera conversión. La verdadera conversión viene no por terror a los eventos futuros, sino por un encuentro con Cristo y por la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Eh, Otro elemento eh, del libro de Apocalipsis es que nos da una, por decirlo así, una radiografía espiritual de la iglesia en la época del autor a través de los primeros capítulos, sobre todo los primeros tres. Nosotros vemos el mensaje del Señor a 7 iglesias específicas del Asia Menor, en la actual Turquía, a Éfeso, una iglesia que aunque trabaja, que se mantiene dentro de la ortodoxia y trabaja duramente, lo hace habiendo perdido el primer amor por Cristo y el amor entre ellos. Note cómo Jesús hace de verdad un diagnóstico preciso, quirúrgico de los problemas de las iglesias. Luego vemos a Esmirna, una iglesia perseguida y empobrecida, que materialmente parece que no tiene nada, pero que recibe solo elogios sin reprensión por parte de Cristo. Nos habla de una iglesia Pérgamo a la que el mismo Señor dice que allí está el trono de Satanás, porque toleraba herejías, porque permitía la inmoralidad dentro de la iglesia, y esto comprometía el mensaje de Cristo, comprometía la verdad del Evangelio. Nos habla de Tiatira, una iglesia de amor, de fe y de servicio, pero que también tolera la idolatría e la inmoralidad y no la corrige en alguno de sus miembros, que se da al falso profetismo y lo tolera. Nos habla de Sardis, esa iglesia que tiene el nombre de que vive, pero está muerta espiritualmente y carece de una vitalidad genuina. De Filadelfia, una iglesia pequeña, con poca fuerza, pero que se mantiene fiel y perseverante y que, al igual que Esmirna, solo recibe elogios, pero ninguna reprensión. Y el colmo de los males lo encontramos en la Odisea, una iglesia materialmente rica, pero espiritualmente tibia. No es ni fría ni caliente y por lo tanto no es ni una cosa ni la otra. No se decide si estar en el mundo o estar con Cristo, por lo que el Señor le invita a arrepentirse y buscar riquezas espirituales de Él. En este sentido, él nos muestra cómo era el panorama espiritual de la época. Hoy solemos pensar que, y en algunos sistemas de interpretación como el dispensacionalismo,
Cada una de estas iglesias suele verse como periodos o como representación de diferentes periodos históricos de la iglesia. No vamos a meter acá en la discusión esto, si eso es válido o no es válido. Simplemente debemos recordar que para el autor original, él no estaba tratando de dar un simbolismo. Él estaba hablando a iglesias reales, iglesias que existían en su época y que en verdad, estaban pasando por los problemas que dice. En este sentido, más que tratar de dividir la historia de la iglesia en 7 periodos, lo cual sería bastante forzado e imponer un lente al texto, lo que sí debemos entender es que estas 7 iglesias representan el estado de la iglesia en cualquier época de la historia. Hay iglesias que han perdido el primer amor como Éfeso, iglesias en el mundo donde están siendo perseguidas y no tienen nada, pero se mantienen fieles, iglesias que viven en la inmoralidad y enseñan herejías, iglesias que aunque se enfoquen en la labor social y apoyen como Tiatira, al mismo tiempo sean idólatras en otras áreas y permitan la inmoralidad en nombre del amor. Vemos iglesias que también parecieran tan dinámicas porque hacen mucho activismo, pero espiritualmente están muertas como Sardis, o iglesias que a pesar de no ser grandes denominaciones ni mega iglesias, se mantienen fieles y perseverantes, a pesar como dije, no tener tanta fuerza como Filadelfia. Y también hay iglesias que solo tienen el nombre de iglesias, pero son más un club social como la Odisea, donde no hay vida espiritual, donde no hay conexión con Dios. Acá tenemos la radiografía de la iglesia en cualquier generación. No necesitamos dividirlo en 7 periodos de historia de la iglesia. Más bien podemos ver que hay iglesias así como lo hubieron en esa época, las hay ahora y las habrá en el futuro. Y el mensaje de Juan, o más bien del Señor Jesucristo, es para que las iglesias reflexionen y cambien. Debemos entender un segundo aspecto para comprender el Apocalipsis, es reconocer que Juan habla del futuro desde su presente y para su presente. Si bien probablemente Juan sabía que su mensaje iba a llegar a generaciones futuras, él estaba escribiendo para su generación. Sí, el Apocalipsis anuncia cosas venideras, claro que sí. Nos habla del Armagedón, la venida de Cristo, el juicio final, el cielo nuevo, la tierra nueva. Pero la verdad es que ese no es el mensaje central del libro, aunque a veces pareciera que sí, o es lo que más nos atrae, el pensar en que es como eh, eh, un libro adivinatorio de lo que viene en el futuro, pero no se trata de eso. Eh, el tema principal del libro, más allá de ser cristológico, cristocéntrico, busca consolar a las congregaciones locales que estaban pasando persecución. Es un mensaje que habla del futuro, pero lo habla desde el presente que la iglesia está viviendo. Y cuando habla del futuro, lo hace para dar esperanza en el presente, no tanto porque quiera satisfacer la curiosidad humana de revelar lo que va a ocurrir en el futuro lejano o inmediato. Es ahí donde debemos cuidarnos del anacronismo como error de interpretación. Si Juan habla de 4 jinetes, él está hablando de lo que él veía en su tiempo. Cuando él habla incluso del Armagedón, note que lo describe como una guerra de caballería del siglo primero. Y cuando habla en el capítulo 18 sobre ciertos pecados y critica elementos de su época, lo hace utilizando productos de su tiempo y de la región. Hoy en día nosotros hemos caído en tantos errores por descontextualizar el libro, por caer en el anacronismo. Juan ciertamente, y debemos ser francos, Juan no estaba pensando en una computadora súper inteligente con IA, porque Juan ni siquiera conocía la electricidad, mucho menos las computadoras, ni la inteligencia artificial. Cuando él nos habla del 666, no está pensando en eso. Esa es una imposición anacrónica que nosotros hacemos al texto. El Espíritu Santo no tenía la intención de burlarse de los lectores de siglos después, de 19, 20 siglos después hablándoles de supercomputadoras, de jet, de viajes al espacio, de inteligencia artificial, cuando ellos realmente no tenían ni idea. Él quería hablar y resolver problemas
que la iglesia estaba enfrentando en ese momento. En el libro de Apocalipsis, nosotros vemos como un río en el cual desembocan otros ríos más. Y el lenguaje del Antiguo Testamento no, lo podemos ver usado y reutilizado a veces en la misma forma y otras de una forma diferente eh, al Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay libros que son citados en el libro de Apocalipsis, libros del Antiguo Testamento como Ezequiel, que nos habla de las visiones del trono y de los seres vivientes. ¿De dónde toma Juan prestada estas figuras? Las toma de Ezequiel 1. Toma figuras de Daniel cuando nos habla de las bestias, de los ancianos, cuando nos habla del Hijo del Hombre. Eh, Toma figuras de Isaías cuando describe la gloria de Dios, cuando nos habla de la nueva Jerusalén. Toma figuras de Zacarías cuando nos menciona los jinetes, la guerra, el ungido de Dios, incluso figuras de los jueces de Salmos, perdón, que presentan a Dios como juez soberano, que nos hablan de un Mesías sufriente y tantas otras figuras más. Vemos al libro de Éxodo impregnando el libro de Apocalipsis de principio a fin, hablándonos de plagas, del cordero sacrificado, de la liberación final. El autor del libro de Apocalipsis toma figuras del resto de libros, particularmente de estos 6 libros que he mencionado, más no exclusivamente de ellos. Él no se limita a copiar, no se limita a citar, sino que más bien reinterpreta y actualiza, por decirlo de alguna manera, estas profecías y estos simbolismos y los interpreta con un lente cristológico, con un lente cristotélico y un lente cristocéntrico, donde la vida de Cristo, su venida, su muerte, su resurrección y su exaltación son el eje sobre el cual gira toda la historia. El centro del Apocalipsis es Cristo, no es la bestia, no es el 666, no es ni siquiera el milenio, no son las iglesias del Apocalipsis. El centro y el eje de todo es Cristo. Y en eso Apocalipsis se diferencia de cualquier otro libro de Apocalipsis, como el libro de Enoch o como el libro de Daniel. Vemos allí en Apocalipsis a 4 seres vivientes que adoran al Cordero y a aquel que está sentado en el trono. Si en Ezequiel se presenta como acompañantes y guardianes de la gloria de Dios, ahora Apocalipsis nos dice que aquel a quien adoran estos seres vivientes es Cristo, el Dios encarnado, el Dios hombre. Nos describe el trono de Dios aludiendo tanto a Ezequiel 1 como a Isaías 6 para ejemplificar que Dios gobierna, que Él es soberano. Nos presenta 4 jinetes que traen juicio, tal como lo hace en Zacarías. Usted puede ver acá figuras que para el lector del primer siglo eran completamente entendibles, no eran misterios. Él ya sabía, porque ya estaba familiarizado con la profecía judía. Nos habla de una mujer vestida de sol que combina elementos de la visión o del sueño de José, donde él habla del sol, la luna y 2 estrellas que vienen y se inclinan ante él. Y nos recuerda que en esa ocasión pues representaba a la nación judía, pero también combina el sueño de José con la visión de Isaías 7, donde se nos dice que la Virgen concibe. Y note cómo fusiona figuras y simbolismos para darnos a entender o representar al pueblo de Dios dentro del plan divino. Cuando nos describe a la Nueva Jerusalén, lo hace tomando descripciones prestadas de Ezequiel 40 al 48, pero también de Isaías 65. Y más que representar una ciudad limitada como Jerusalén, él pretende hablarnos de la morada final de Dios con su pueblo redimido. Entonces, a la larga, al leer el libro de Apocalipsis, debemos entender que contiene 2 cosas claves. Primero, el mensaje, un mensaje que era directo para los primeros lectores. Todo el libro va dirigido a ellos. Ellos lo entendieron perfectamente y comprendieron lo que Dios quiso decirles a través de ese simbolismo, pero también nos habla del futuro. Juan describe todos esos acontecimientos que para él son futuros
y lo hace en términos inmediatos eh, de su época. Eh, no necesariamente para nosotros va a tener mucho sentido, pero él lo comunicó su mensaje de una forma que iba a ser perfectamente entendible para su época. Voy a dejar de compartir ahora para preguntar si alguno de ustedes tiene hasta el momento alguna pregunta, duda o comentario antes de continuar. No, bueno, si no hay ningún, Yo, ajá, a mí me llama la atención el tema de que se busque como calzar el apocalipsis con, o sea, como decía usted al principio, el anticristo, por ejemplo, con Hitler y esas cosas. Por qué se busca forzar eso? ¿por qué se busca forzar? Porque nos Sí, encanta el sensacionalismo, porque nos encanta atrapar la atención a como dé lugar, nos encanta generar expectativa, nos encanta llamar la atención del público con cosas que tal vez para ellos eh, generan interés, pero que no necesariamente son fieles. Es más que todo como amarillismo teológico, amarillismo escatológico. No necesita ser cierto, pero se atrae a la gente. Muchos van a utilizar este recurso y eso es lamentable, ¿no? Ya interpretamos el libro a la luz de nuestra propia época en vez de dejar que el texto hable e imponemos en el proceso interpretaciones que nada tienen que ver. La razón, como dije, bueno, hoy en día en una época de redes sociales, la intención es clara, ¿no? Hablar de Gog y Magog y decir que es la guerra de Estados Unidos con Irán es fácil. Voy a despertar la atención de todos y voy a tener muchos seguidores en mi canal de YouTube. Me van a dar muchos likes. Y bueno, mucha gente tiene esa perspectiva. Muchos predicadores también buscan generar público y generar conversiones a costa del terror escatológico que puedan imponer y del sensacionalismo. Pero esto es traicionar el texto bíblico. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Yo, pastor, Dígame, hermano Víctor. ¿cómo está? Saludo, pastor, que no alcancé a entrar al principio. Saludo a todos los hermanos. Sí, mire, mi pregunta es, bueno, si bien Apocalipsis en su tiempo se podía entender de una manera mucho más fácil, pero mi pregunta va, eh, ¿por qué Juan utilizó tanto simbolismo? ¿Para que la gente lo entendiera de una forma más fácil o para que ese mensaje solo se pudiera entender de una forma más fácil a la gente que se le entregaba? Por ejemplo, el 666, que igual, como lo explicaba usted ahí, un simbolismo que, no sé, por el trayecto de la historia, muchos le han sacado un sinfín de conclusiones, pero a eso va mi pregunta, ¿por qué utilizó tanto simbolismo? Eh, si era como para que solo un grupo entendiera, o era porque ellos entendían de forma más fácil con eso. De hecho, usted ya dio la respuesta a su pregunta y lo hizo por ambas razones. Primero, porque aquellos que recibieron el mensaje ya conocían los símbolos y lo iban a entender perfectamente, pero también por la razón inversa. Él estaba tratando de dar un mensaje de esperanza para el pueblo, pero también proteger a la iglesia que era perseguida. Entonces, difícilmente alguien que no estuviera familiarizado con el contexto bíblico, particularmente con el Antiguo Testamento, no iban a entender. Los creyentes del primer siglo lo iban a entender bien, pero los enemigos de la iglesia no lo iban a entender tan claro. De hecho, es por eso que a veces los mismos cristianos cambiaban, por ejemplo, el número de la bestia. A usted está acostumbrado a oír 666, pero en diferentes manuscritos, dependiendo de la época, ese número cambia. Cambia porque originalmente lo utilizaron para representar al emperador, que para ellos era como una bestia terrible, la cabeza del imperio romano. Pero cuando cambiaba de emperador, cambiaban el 666
por un número que sumara el nombre del emperador de turno. Entonces ellos querían comunicar un mensaje en clave a la vez, pero que era fácilmente entendible para los que estaban dentro de la iglesia. Y así usted encuentra manuscritos donde no aparece el 666, sino un número diferente. Y al lograr extraer el nombre, usted entiende que estaban utilizando clave para hablar del emperador de turno en esa época específica de la iglesia. Entonces, básicamente la razón era doble. Pero bien, continuamos entonces hablando sobre esto, ¿no? Acá dijimos una doble conclusión, un mensaje directo para los primeros lectores, pero al mismo tiempo describiéndonos un futuro que vendría. También tiene algo que decirnos a nosotros, no fue solamente para ellos. Acá nosotros vemos cómo Apocalipsis nos presenta una escatología inaugurada. Ya en Primera de Juan 2:18 se nos recuerda y se nos dice, queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta que esta es la hora final. Para los lectores originales de Apocalipsis, cuando está hablándonos de bestias simbólicas, cuando se utilizan figuras que representan perfectamente al Imperio Romano, al emperador Nerón o a Domiciano en sentido histórico, no está negando que también pueda representar algo más allá en el futuro. El autor nos habla de una escatología que ya comenzó, ya hay anticristos. Sí, al final de la historia habrá un anticristo final, a quien el Cordero mismo matará con la espada de su boca. Pero mientras tanto, Apocalipsis también nos quiere decir que a través de toda la historia de la iglesia habrán persecuciones. Siempre esta historia que comenzó en la iglesia primitiva se va a repetir a través de toda la historia. Y no hay posibilidad de escapar de esta realidad. Lo que sí es real es que Cristo tiene la victoria asegurada para su pueblo, que al final Él va a triunfar. Acá, y debemos entender algo del género apocalíptico, y este género coloca la imaginación utópica al servicio del reino. Y por imaginación, no lo malinterprete. No estamos hablando de fantasía, no estamos hablando de cosas que no son reales. Pero si usted observa las figuras que utiliza o los simbolismos, hay una, hay una gran imaginación en todo esto. Bueno, Dios derrocha acá su creatividad sin límites para hablarnos a través de figuras y comunicarlo a través de su siervo Juan. Acá la fantasía creativa se pone al servicio de Dios y nos recuerda muchas cosas, ¿no? El Espíritu Santo no solo reveló textos un tanto más teológicos como las epístolas, ni históricos, también nos da un libro tan fascinante, tan imaginativo como el Apocalipsis, que hoy en día, ¿no? Encajaría dentro de varios géneros modernos, pero Dios quiso revelarnos su verdad de esta forma. En la cultura judía, los libros apocalípticos eran muy conocidos. Eh, Eran libros que prácticamente contenían, si lo quiere ver así, visiones a veces grotescas, monstruos grotescos, batallas horrendas, cataclismos celestiales, pero que el propósito de ellos era infundir fidelidad y valentía en el pueblo que estaba pasando por alguna adversidad. No nos extraña que los libros apocalípticos hayan surgido precisamente en periodos donde o el pueblo de Israel o la iglesia estaban siendo perseguidos. El primer libro estrictamente apocalíptico es el libro de Enoch, redactado precisamente en una época que para el pueblo de Israel fue problemático, siendo una nación conquistada por sus enemigos y no viendo esperanza de futuro. Enoch le dio la esperanza que necesitaba, ¿no? El libro de Enoch, que aunque es pseudoepigráfico y apócrifo, pero igual dio esperanza al pueblo en esa época. El testamento de los 12 patriarcas es otro ejemplo del libro apocalíptico. Segundo Esdras lo es también. Y finalmente, el libro apocalíptico por excelencia y el único que consideramos inspirado por Dios es el Apocalipsis de Juan. Hay, sin embargo, otros textos, como ya lo dije, no canónicos.
Probablemente usted haya oído hablar de algunos de ellos, como el primer libro de Enoch, eh, uno de los más influyentes, sobre todo en la literatura judía, pero que también fue muy querido por los primeros cristianos, el cuarto libro de Esdras, el segundo libro de Baruch. Existe también el Apocalipsis de Abraham, los oráculos sibilinos y libros que nos hablan de visiones cósmicas, de escatología, viajes celestiales, ángeles intérpretes que sirven como mensajeros de Dios para los hombres. La mayoría de ellos usan la pseudonimia para ganar autoridad, es decir, utilizan o afirman ser escritos por alguna figura destacada. Casi todos los textos apocalípticos incluyen visiones de bestias, de reinos, para poder al final transmitir una esperanza. En el caso de Apocalipsis se distancia de todos esos porque no es un libro pseudonímico, no. Juan usa su propio nombre. Y acá tampoco caigamos en el error de creer necesariamente que fue Juan el amado. Eso es algo que la iglesia siempre ha cuestionado y que nunca ha habido seguridad de si realmente fue el mismo Juan. El autor se identifica como Juan y pudo haber sido, sí, Juan el amado, como pudo haber sido otro Juan, un profeta de la iglesia que también es llamado por Dios para escribir eso. Al final es casi irrelevante si el libro lo escribió Juan el Amado o algún otro profeta llamado Juan, porque el libro proviene de Dios y su mensaje es eminentemente cristocéntrico. Como el resto de libros apocalípticos, nuestro apocalipsis cristiano tiene estos elementos. En primer lugar, un dualismo ético, esa lucha constante entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Siempre va a manejar un concepto escatológico, anteponiendo el siglo actual con el siglo venidero, el presente con el futuro. Siempre será contextual, porque nace en medio de una problemática, ya sea la persecución a manos de los griegos o de los romanos, ya sea del imperio o de cualquier otra fuente, pero siempre surge en un contexto específico de persecución donde se invita a los creyentes a permanecer fieles. De allí su aplicación pastoral. Busca animar al pueblo de Dios. Y es en esa clave que debemos entender el libro de Apocalipsis. Hay ahora unas sugerencias que debemos tomar en cuenta para interpretar el libro de Apocalipsis. Como dije, a partir de la próxima clase vamos a comenzar a ver capítulo por capítulo, versículo por versículo, qué es lo que el libro nos dice. Pero para interpretarlo correctamente debemos hacerlo de una perspectiva exegética, histórica, cristocéntrica, también imaginativamente, pastoralmente, prácticamente y sinópticamente. ¿A qué nos referimos con todo esto? Primero, y debemos interpretar el Apocalipsis exegéticamente y esto significa que debemos tratar de ser fieles a lo que está escrito sin añadirle ni quitarle nada, que de hecho es lo que Apocalipsis pide. Debemos analizar el texto, todo el texto y solo el texto. Esa debería ser nuestra consigna, no imponerle algo que el texto no dice. Y mire, hay algunas ideas que nosotros tenemos en mente cuando leemos Apocalipsis, pero que en realidad no están en el Apocalipsis. Por ejemplo, que la gran tribulación durará 7 años. Usted jamás en el Apocalipsis, le parecerá raro a muchos, pero jamás en el Apocalipsis dice que la tribulación dura 7 años. Solo menciona 1260 días o 3 años y medio, nunca 7. Apocalipsis tampoco dice que la iglesia se irá 7 años al cielo en el rapto. Usted puede extraer esta doctrina de otros libros, pero Apocalipsis no habla nada de eso. Tenemos que ser honestos en esta perspectiva y no tratar de ubicar en el Apocalipsis lo que no está o tratar de interpretarlo con este lente. Apocalipsis tampoco dice que el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero se realizarán en el cielo durante esos 7 años, porque ni siquiera habla de 7 años. Entonces, muchas de las cosas que realmente nos habían dicho que el libro de Apocalipsis dice, no lo dice en realidad. Y tenemos que ser honestos y no tratar de forzar el libro, pero en el proceso
Cuando usamos nuestro sistema de interpretación, corremos en el riesgo de quitarle y de añadirle a lo que Apocalipsis dice. Y esto no solo lo haríamos agregándole versículos como hizo Joseph Smith cuando inició su traducción de la Biblia, que el libro de Apocalipsis casi lo duplicó en tamaño, añadiéndole más versículos. No necesitamos caer en ese extremo para violar el mandamiento de añadirle o quitarle. También cuando imponemos nuestras ideas y nuestros puntos de vista o queremos hacer que el libro diga lo que no dice, estamos cayendo en el mismo pecado. A veces nosotros simplemente vamos ahí ya con una idea de lo que queremos encontrar y como es lo que queremos encontrar, es lo que terminamos encontrando. Debemos analizarlo exegéticamente, pero también históricamente. Esto no significa que usted se va a volver un historiador profesional. Simplemente debemos entender el autor, su personalidad, su contexto, su manera de hablar, a quién estaba escribiendo, por qué estaba escribiendo. No podemos separar el libro de Apocalipsis del contexto original, de lo que significó para los receptores originales. Empecemos por conocer al autor. El mismo libro nos dice que se llamaba Juan, que era, primero, ¿no? Juan su nombre, que era conocido en las iglesias del Asia Menor, que era un reconocido pastor y profeta, y la iglesia lo entendía así. Deducimos que es de origen judío porque cita el Antiguo Testamento y lo hace a partir del texto hebreo y griego. O sea, él conocía tanto la Septuaginta como conocía también el texto del hebreo, y eso se nota en las citas que él hace de los pasajes y de las historias que, como ya vimos anteriormente, toma de Ezequiel, de Isaías, de los Salmos, etcétera. Eh, en ninguna parte del libro él reclama ser el apóstol. Él no dice que tenga el rango de apóstol, que sea obispo, y de verdad que cuando él habla de los apóstoles, como en el capítulo 2, versículo 2, o 18:20 o 21:14, él no se incluye en la lista, lo cual le ha sugerido a muchos académicos y eruditos que no fue Juan el amado, no fue uno de los 12 el autor de este libro. Y como dije, por eso prefieren llamarle Juan de Patmos, para no confundirlo con Juan, el discípulo de Jesucristo. Sí, si bien desde el siglo segundo apenas comenzó a identificarse, la verdad es que algunos, más bien por tradición, al leer el nombre Juan, dedujeron que era, nunca ha habido una prueba contundente de que en realidad haya sido escrito por Juan, el discípulo, ¿no? No podríamos entender el mensaje de Apocalipsis si no entendiéramos la geografía de los pueblos, la realidad histórica. Cuando usted, por ejemplo, va a las cartas a las iglesias y lo mira y conoce el contexto, usted se da cuenta y tiene un significado profundo y distinto que simplemente leerlas de corrido. En el mensaje a Éfeso, saber que era una metrópoli, un centro cultural donde se adoraba a Artemisa, eh, nos recuerda ese fervor inicial que tenía la iglesia, y luego cuando nos habla de que pierde su primer amor, sabemos de qué está hablando, de una iglesia que en otro tiempo fue muy celosa, pero se ha apagado, porque dejó que su contexto cultural, el ambiente, lo dominara. Eh, Hay un contraste cuando ve a Esmirna, una ciudad rica, pero una iglesia bastante pobre en esa ciudad. Cuando sabe que Pérgamo, a quien se le llama el lugar donde está el trono de Satanás, y luego usted entiende que en esa ciudad de Asia era donde el culto a Zeus era fuerte, donde había un imponente altar de Zeus y el culto al emperador era tan grande, usted entiende por qué Dios lo llama el trono de Satanás. Y así con cada una de las iglesias, entender que la Odisea era un centro bancario, un centro médico famoso, y Dios le dice que ellos están ciegos y que necesitan comprar medicina para los ojos. Y se lo dice a una iglesia que está en una ciudad que era un destacado centro médico de la época. Cada mensaje encaja perfectamente cuando analizamos el contexto geográfico. Ahora, la época. ¿En qué época es escrito el libro de Apocalipsis? Muchos dan como fecha probable el año 95 después de Cristo.
Ireneo y otros padres de la iglesia afirman que fue escrito a finales del reinado de Domiciano, pero eh, lo cierto es que al final pareciera más que el libro fue editado e incluyera visiones que fueron dadas mucho antes del periodo de Domiciano. Ciertamente, lo que es evidente en el libro de Apocalipsis es que la iglesia estaba hablándonos, o la iglesia estaba pasando persecución. No encontramos alusiones específicas, sí se nos habla de algunos mártires como Antipas en Pérgamo, pero no alude a grandes persecuciones. Y esto es interesante dentro del libro de Apocalipsis. Sí, sabemos que Domiciano y otros emperadores exigieron ser adorados como dioses. Algunos escritores fueron bastante exagerados al describir esto, como Tácito, Plinio, Suetonio, pero porque tenían intereses políticos y muchos de ellos hablaron mal de Domiciano, exagerando sus vicios o sus pecados. Lo que sí es cierto es que la iglesia estaba siendo perseguida, que el culto al emperador se estaba esparciendo por el imperio, que para un cristiano reconocer que Jesús era el Kyrios era una sentencia de muerte. Y incluso cuando toma figura, donde dice que aquel que no adorara la imagen de la bestia no podía ni comprar ni vender si no recibía el sello. Incluso está aludiendo a figuras de la época donde aquellos cristianos que no se inclinaban ni daban adoración imperial a la estatua del emperador que estaba en cada ciudad, no podían tener privilegios económicos. Nos está hablando de un imperio romano que utiliza el poder político para imponer violencia económica sobre aquellos que no cedan a la idolatría imperial. La idolatría imperial marcó todo el periodo en el que fue escrito el Apocalipsis. Y a través de eso, Juan puede ver por inspiración divina que lo que ocurrió en el primer siglo es también lo que va a ocurrir en el final, donde el culto al poder político, a figuras destacadas, a líderes mundiales, es lo mismo que vamos a ver al final. Lo que fue en el principio será en el final y no hay nada nuevo. En la época de Juan de Patmos, la adoración imperial era obvia en el espacio público, en los festivales, incluso en el mercado donde habían estatuas del emperador y hasta la hora de la comida donde se elevaban oraciones por el emperador. Por eso, para representar cómo el pueblo de Dios estaba siendo perseguido por el imperio de la época, Juan utiliza diferentes figuras. Utiliza al dragón como símbolo de la fuente del mal. Apela a figuras como la serpiente del Génesis para llamar la serpiente antigua a Satanás, que es quien dirige e incita a los poderes de este mundo. Y nos recuerda lo que Juan el Amado dijo, que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. De hecho, vemos al dragón tratando de imitar la Trinidad divina con su propia Trinidad maligna. Y vemos acá al dragón, a Satanás, vemos al anticristo y vemos al falso profeta representados. Vemos una bestia saliendo del mar representando el poder político y opresor. Una figura imponente que representaba a ese poder imperial que perseguía a la iglesia. Nosotros vemos cómo al asignársele el número 666 está hablando que es la máxima expresión de imperfección porque pretendía robar la divinidad o reclamar la divinidad para la humanidad como lo hicieron los emperadores romanos. La figura de la bestia en la mente de los primeros cristianos estaba hablando de un gobernante humano que pretendía ser divino. Y cualquiera hubiera entendido a quién se refería, al emperador de la época. Y de esta manera prefigurando al gobernador satánico del final de los tiempos, que en la escatología evangélica solemos identificar como el anticristo final, último o definitivo, pero que también como Juan representa a los miles quizás de anticristos que han habido a través de la historia de la iglesia.
Luego vemos a una bestia en la tierra que representa un poder religioso engañoso, el falso profeta que engaña con señales y prodigios. Vemos otra figura bastante extraña en la gran ramera de Babilonia, y apela precisamente a la figura de Babilonia. Hemos de decir que en la mente y el lenguaje de los primeros cristianos, Babilonia era un nombre común para referirse a Roma incluso, porque así como Babilonia había sido culpable de destruir el templo de Dios y luego deportar al pueblo judío, así también Roma había hecho lo mismo, destruir el templo, esparcir a la nación, y ahora estaba persiguiendo a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios y en un nuevo exilio. Entonces, tenía un simbolismo bien fuerte. Y usted puede ver cómo todos estos simbolismos que hoy para nosotros muchos buscan darle un sentido diferente, tratar de identificar quién sería la gran ramera, si es la Iglesia Católica, si es la ONU, si es acá o si es allá. Lo cierto es que para los primeros cristianos tenía un significado bien obvio. Era todo el poder, esa identificación con la Roma pagana, que al igual que la ramera se sentaba sobre 7 colinas, pero al mismo tiempo ese simbolismo va más allá y para representar cualquier forma de gobierno humano, cualquier sistema económico, cultural que se oponga a la justicia y a la verdad. Y es así como Babilonia trasciende el simbolismo del imperio romano para ir mucho más allá. Debemos ver cómo Apocalipsis sí es un mensaje profético y religioso, pero también es un mensaje de denuncia de la realidad de lo que estaba pasando. Si observamos bien los pecados que Juan señala, a la gran ramera nos habla de explotación, de esclavitud, de especulación, de consumismo, de hambre, de militarismo y represión, del culto al poder y al éxito, del deterioro del valor de la palabra, de los valores morales, como si Juan estuviera viendo el efecto del gobierno humano en todas las generaciones. Y es ahí cuando el mensaje de Apocalipsis, aunque tiene un significado específico para una época específica, también se vuelve atemporal porque nos habla de la realidad de nuestro mundo gobernado por Satanás y gobernado por el hombre en su rebelión contra Dios. Una clave más para interpretar, lo hemos visto exegéticamente, históricamente, pero Apocalipsis debe ser interpretado cristocéntricamente, porque Cristo es el Señor y todo Apocalipsis gira a Él. A veces le prestamos más atención al dragón, otras veces a la gran ramera y otras veces al anticristo, cuando en realidad esos no son los temas del Apocalipsis. El tema central es Cristo. Cristo es el Señor. El mensaje central del Apocalipsis es: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Note cómo Cristo es retratado. En los capítulos del 1 al 3, el capítulo 1 comienza con un himno a Cristo, con una visión del Cristo glorioso y resucitado. Luego se le presenta en medio de los candeleros de oro como aquel que dirige a la iglesia, como aquel que está velando por su pueblo. El capítulo 5 nos lo presenta como el león, pero también como el cordero. Ambas cosas, el león de la tribu de Judá que ha vencido, pero también el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, que es digno de abrir los sellos, de consumar la historia, de darle el verdadero significado. Y finalmente el capítulo 19 nos lo presenta como el invencible guerrero que monta el caballo blanco, como el rey de reyes y señor de señores. Y es él, el cordero, la imagen central del Apocalipsis. Me temo que a veces perdemos demasiado tiempo tratando de interpretar otros simbolismos y no nos damos cuenta del verdadero mensaje del libro. Cristo tiene la victoria. Cristo ya venció a los poderes de este mundo y Él reinará. Hay alrededor de 28 apariciones de Cristo en el Apocalipsis. El Cordero de Dios es mencionado 28 veces.
Y esto es más de lo que es mencionado cualquier otro personaje, no la ramera, no el anticristo, no la bestia, no el falso profeta. Cristo es mencionado 28 veces dentro del Apocalipsis. Y se utilizan figuras como cuernos y ojos para representar tanto su omnipotencia como su omnisciencia. Él, como dije, es el cordero, el león de la tribu de Judá, el único digno. Y en Apocalipsis, Cristo es presentado como un ser divino, como soberano. Figuras como los 7 cuernos nos hablan de su poder, los 7 ojos que hablan de su omnisciencia. Él es adorado en el libro de Apocalipsis. Es presentado como el esposo de la iglesia, como aquel que determina el destino eterno de todas sus criaturas. Ante todo, cuando Cristo eh, se le entrega el rollo con los 7 sellos, el autor de Apocalipsis está diciéndonos que Cristo es el centro de toda la historia humana, desde el principio hasta el final. Cuando usted lee Apocalipsis con los ojos puestos en la bestia, el libro va a ser un libro lúgubre, terrorífico, morboso, porque usted va a estar enfocado en lo que el diablo va a hacer. Pero cuando usted lo lee con los ojos puestos en Cristo, usted entiende que Él es el centro, el Señor de la historia y el Señor del futuro. Y entiende que al final todo va a estar bien, que no importa cuán mal estén las cosas hoy en día, al final de los tiempos la victoria ya es segura y todo esto es temporal. Apocalipsis es un libro que nos invita a utilizar los ojos de nuestra imaginación, los ojos de la fe, para ver ese nuevo mundo que Dios está trayendo sobre la tierra. Apela a través de esas imágenes tan visuales al sentido de la vista, cuando nos habla de trompetas, truenos, tantas figuras. Él está apelando a todos los sentidos para hacernos ver lo que Dios quiere que veamos, su victoria total y definitiva. No debemos caer en el error de entender el libro de forma literal o vamos a caer en grandes aberraciones interpretativas, ¿no? Debemos entenderlo claramente en nivel exegético, claro, dentro del nivel estético también, dentro de un contexto histórico, pero cuidarnos de un literalismo excesivo. Para ir casi terminando, Apocalipsis debe ser entendido en un tono pastoral. Debemos recordar que Juan habla como pastor porque busca orientar a su congregación, fortalecerla en tiempos de peligro. Y en esto se distancia de otros autores apocalípticos, tanto judíos como cristianos, que también lo subieron. Su preocupación es eminentemente pastoral y puede ser aplicado también de forma práctica. ¿Cómo? Bueno, el propósito original del libro, además de dar consuelo, era desarrollar en sus lectores y oyentes una ética integral. Todo, todo lo escrito pretendía orientar la conducta de los creyentes en medio de las situaciones difíciles. Pretendía mostrarles cómo Dios evaluaba los imperios humanos como imperios injustos, como imperios depravados, bestiales, que como bestias devoran a aquellos a los cuales deberían servir, que pisotean a los oprimidos y a los necesitados. Y recordarnos que en medio de todo esto, Dios siempre está ahí. A la larga, si usted observa, Apocalipsis es una denuncia social también. eh, Critica mercaderes, marineros, habla contra el abuso, contra la explotación, contra aquellos que comercian con cuerpos y almas de hombres, refiriéndose a Babilonia y a todo el esclavismo y el sistema corrupto, que bien podría aplicarse a la Roma de esa época, pero también para nosotros, ¿no? eh, y nos invita a salir de ella. ¿Cuántas veces hoy en día podríamos hallar consuelo en el Apocalipsis e interpretar nuestra realidad? Sobre todo en una época donde la iglesia comercia con los gobiernos del mundo, donde la iglesia se haya tan involucrada en la política que pierde su autoridad moral y olvida que los reinos de este mundo no le pertenecen o más bien yacen bajo el poder del maligno y que el reino de Cristo no es un reino de este mundo. Eh,
a muchos, y cuando hablamos de interpretar el Apocalipsis sinópticamente, muchos suelen ver al libro de Apocalipsis como un libro desordenado, sin estructura, pero la verdad es que es todo lo opuesto. Eh, Apocalipsis es un libro perfectamente elaborado, muy ordenado en cuanto a sus ideas, y usted puede ver acá más o menos un modelo de cómo van las diferentes ideas ordenadas. Luego voy a compartir con ustedes esto, y tengo también un regalo para usted que le va a servir en esta y las próximas clases, para ir entendiendo un poco más, pero luego les digo qué es. Mire cómo el libro está estructurado en septenarios. Lleva una estructura de siete, generalmente cuatro siete. Las siete cartas, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas de la ira, lo cual demuestran que el libro de Apocalipsis de desordenado no tiene nada, de incoherente no tiene nada. Es más bien una secuencia cronológica y lógica que el autor nos presenta, ¿no? El Apocalipsis es una obra maestra también en cuanto a su redacción, y simplemente Dios nos deslumbra. Hay diferentes maneras, hay diferentes eruditos que han propuesto cómo dividir el libro. Tenney, con un enfoque más cristológico, suele dividir el libro, los capítulos del 1 al 3, hablándonos de Cristo en su iglesia, del 4 al 16, Cristo en el cosmos, y del 17 al 21, de Cristo en su conquista, para luego terminar diciendo que Apocalipsis está estructurado en su final como Cristo en la consumación. Minear lo ve desde un punto de vista de victoria y va planteando cómo Cristo ha triunfado sobre diferentes elementos. Pero más allá de querer imponer un esquema o un diagrama del Apocalipsis, no debemos perder de vista su mensaje central, ¿no? Dios está llevando este mundo caótico, este mundo problemático, hacia un fin determinado. Dios está en control de la historia. Y el mensaje de Apocalipsis es que al final todo esto pertenece a Cristo. Apocalipsis es una joya literaria y una joya espiritual que nos recuerda que en medio de la adversidad Dios está con nosotros. Nos habla de esa bienaventuranza de morir en el Señor, de que ni siquiera el martirio puede destruir nuestra victoria. Nos ofrece promesas maravillosas en los mensajes de las iglesias de aquellos que venzan, y nos dice que Dios nunca va a olvidar la voz de los mártires que entreguen su vida, y que al final estos mártires que regaron el caminar de la iglesia con su sangre van a reinar con Cristo. ¿Cómo leemos este libro? Bueno, leyéndolo desde una perspectiva centrada en Cristo, más allá de cualquier diagrama, de cualquier sistema teológico. Apocalipsis tiene mucho que decirnos, y le invito a que en las próximas clases usted pueda irse despojando de cualquier lente teológico y dejar que Él nos hable específicamente cuál fue el mensaje original de Dios para su pueblo. Eh, Decía, dice un hermano por acá, a verdad que se usa mucho sensacionalismo. Sin duda, hermano, hay mucho sensacionalismo. Bien, yo no sé cuántos de ustedes tienen este libro y cuántos tienen los demás, porque este es solamente el tomo 1, que va del capítulo 1 al 5. Hoy van a tener como, digámoslo así, como obsequio de la clase para que les ayude como libro de texto para las clases que vienen. Voy a compartir en el grupo una copia de este libro. Y a medida que vayamos avanzando, van a ir teniendo las otras copias. Yo espero que usted lo pueda guardar en su biblioteca personal y que lo vaya estudiando. En realidad, el propósito de entregárselos es que le sea útil, ¿no? No que pase guardado como material inútil que llegó por ahí, ¿verdad? No, sino que sea de provecho para su vida y su crecimiento espiritual. Yo concluyo acá mi presentación de esta introducción de este día, y bueno, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o comentario para ir cerrando la clase de esta noche. Buenas noches, Pastor Fernando. Buenas noches, hermana María. Bueno, primeramente doy gracias al Señor
por poder estar en este curso. Para mí era muy importante aprender porque una de las cosas que me ha costado predicar y no he tratado de no predicar en realidad es Apocalipsis, ya porque es tanto complicado. Pero, ¿qué quiere que le diga? Quedé súper confundida, pastor, con todo esto, porque obviamente se nos enseñan tantas cosas, ya, y yo estaba obviamente cierta segura de que lo que habían dicho los grandes predicadores de mi iglesia era así, ¿me entiende? Entonces, la verdad que hace poquito anduve en el sur y me pasó algo súper puntual de que había un varón que estaba predicando justamente de esto y claro, y él empieza a decir 3 años y medio aquí, 3 años acá y no sé qué, pero ¿sabe lo que me pasó a mí? Que no pude decir amén. Entonces, la verdad que para mí es muy importante poder aprender Apocalipsis porque sí quiero entenderlo y cuando predique en la radio quiero predicarlo con base bíblica. Entonces, pero igual entiendo que es bastante complicado. Entonces, en el fondo la pregunta es, ¿cómo poder interpretarlo bien? Porque al parecer, ¿cierto? Tenemos que conocer la escritura, tenemos que saberla bien, conocerla, lo que dice usted de ciertas marcas, ciertas cosas que tenían su puntualidad. Entonces, no sé al final quién tiene la verdad hoy día, porque he escuchado tantas versiones que de verdad que estoy muy interesada en conocer eh, lo que se va a enseñar en este curso y poder quedar más clara de esto, porque la verdad que tengo mucho temor a decir algo que no corresponde y, y poder entregar una buena información, porque créame que ya una vez que lo entienda, voy a poder hablar con toda autoridad de esto. Así que en el fondo eso, quisiera poder entenderlo bien ya y no sé si habrá alguna clave para poder Mm. entenderlo bien, pero creo que en el camino quizá va a salir, ¿cierto? Dentro de los cursos, dentro de las clases, irá a salir todas las dudas que tenemos, creo. Eso, pastor. Gracias, hermana, por sus comentarios. Realmente la idea es que, bueno, sí hay una manera de interpretarlo, hay una verdad y la verdad es la palabra. Así que vamos a dejar que la palabra hable por ella misma sin tratar de imponerle nada. Y a medida que vayamos avanzando capítulo por capítulo, vamos a ir comparando precisamente, porque el autor del Apocalipsis, como vimos en la clase de hoy, tomó prestadas figuras y símbolos del resto del libro del Antiguo Testamento. Entonces, la clave para entender el Apocalipsis es algo que usted dijo también, conocer el resto de la escritura, que la Biblia interprete a la Biblia, que la Biblia nos diga qué es lo que la Biblia quiere decir. ¿Cómo vamos a saber lo que quiso decir Apocalipsis? Entendiendo sí el contexto histórico, político, cultural y económico de la época, pero también entendiendo sobre todo lo que significaban esas figuras que Juan tomó prestadas del Antiguo Testamento para componer su libro. Y es ahí con humildad y con búsqueda del Espíritu Santo que nos ilumine que podemos llegar al significado del texto. Bien, no sé si hay alguien más que tenga algún otro comentario o pregunta, hermanos. Ok. Bien, damos gracias al Señor. Hoy al nomás terminar la reunión, voy a compartir con ustedes el libro de texto para que puedan tenerlo, igual que la presentación. Bueno, la clase, pues la grabación, hasta mañana por la mañana. Vamos a terminar con una oración. Y hoy, como no hemos escuchado a nuestro hermano Josías, le vamos a pedir que nos despida, por favor. Amén, hermano. Una interesante clase la del día de hoy, ¿verdad? Son muchas dudas las que hay, ¿verdad? Pero ya conforme van a ir pasando las clases, pues ahí se nos va a ir aclarando todo. Eh, Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, hoy venimos delante de tu presencia, Padre, agradecidos porque nos permitiste estar hoy en esta clase. Gracias, Padre bendito, porque has dado sabiduría y entendimiento, mis eterno al Maestro, para que nos pueda preparar y capacitar para tu obra, mi Dios. Te suplicamos, Padre, que lo que hoy se ha impartido sea guardado en nuestro corazón, papito lindo, para que podamos compartir de acuerdo a tu voluntad, mi Dios eterno, y a tu propósito. Gracias te damos por todas tus bendiciones, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Feliz Amén. noche, hermano, y bendiciones a todos. Amén. El Señor le bendiga. Buenas noches. Amén.
Buenas noches.